Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer. Ya es día de preparación. Mañana será sábado. Recordemos compartir el enlace de este video. Déjenos ahí su me gusta. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi buen Dios y Padre, gracias por este día nuevo que nos regalas, porque estamos terminando nuestra semana de labores. Queremos, Señor, poner todo en tus manos de amor y prepararnos para iniciar a la puesta del sol tu santo reposo. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 12 del Evangelio de Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahí estaba María, ungiendo a Jesús. De ella el Señor había sacado 7 demonios. Y no olvidemos nunca, a quien mucho se perdona, mucho ama. Y creo que a cada uno de nosotros el Señor ha perdonado mucho. Pero estaba Judas, de quien Juan sí habla con su nombre. Nos dice también el Evangelio de Marcos que muchos murmuraron. Pero es interesante que murmuraron después que Judas murmuró, porque este realmente no estaba pensando en los pobres, sino, como dice Juan, era ladrón. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad,
el mundo se va tras él. Y ahí estaba el odio y la envidia de los fariseos en contra de aquellos que seguían a Jesús. Mientras él entraba a Jerusalén, muchos decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y como lo hemos dicho también respecto a los otros evangelistas, cada uno narra lo que el Espíritu Santo le permitió recordar acerca de la vida del Mesías. Verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hablando Jesús acerca de su muerte y su resurrección, ¿cómo sería glorificado? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y ahí estaba la luz con ellos, Cristo. No entendían que Cristo sería levantado en la cruz del Calvario y daría su vida en rescate por muchos. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Citando Isaías 53:1 y 6:10. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga.
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y nosotros qué amamos? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Para meditarlo, verso 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dejando el Señor las últimas instrucciones públicas para luego ir solo junto a sus discípulos a aquella última cena y luego ser llevado a la cruz. Nosotros somos llamados a creer en sus palabras, y cuando las creemos en Cristo, creemos en el Padre que lo envió, pero sobre todo las ponemos en práctica por la acción que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese cambio misterioso y maravilloso que solo Dios puede hacer. Para meditarlo en este día de preparación. Mi Dios y Padre, gracias por tus cuidados, por tu misericordia, por la vida, por tu llamado de atención. Bendice este día de preparación y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor le guarde y bendiga. Tenga un feliz y bendecido día de preparación.